Bueno, mis hermanos, nuevamente juntos para considerar este libro maravilloso, que es el libro de Apocalipsis, Revelación, la revelación de Jesucristo, que le fue dada a Juan, su siervo, para que a la vez la transmita a las iglesias del Asia Menor. 7 iglesias que considerábamos desde el comienzo. Era el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, segundo a Esmirna. Cada una tiene una característica distinta. Hay 2 que no tienen reproche, hay otras que tienen algún reproche y algunas que están muy mal, como la iglesia de la Odisea. Esta iglesia de Pérgamo es una ciudad muy importante. Pérgamo era la capital política de todo el Asia Menor, una ciudad antigua, una ciudad importante, y el Señor le envía esta carta, este mensaje a la iglesia, diciendo que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor es el que camina en medio de los candelabros, que son las iglesias, y conoce, siempre comienza diciendo, yo conozco tus obras. Pero qué bueno que siempre le resalta las virtudes de la iglesia. Y después también le señala los errores. El diablo, por el contrario, nos señala los errores. Dice que él está para acusar a los santos, viene siendo el fiscal, ¿no?, de la iglesia, y acusa a los santos delante de Dios, como algunas veces encuentro con Job, donde tiene ese diálogo, el diálogo con el Señor, ¿no? Y bueno, transcurre todo el libro de Job. Bueno, esta es una iglesia, es una ciudad importante y una iglesia con un desafío muy grande. La palabra de Dios la define como un lugar donde Satanás tiene un trono. El Señor Jesús dijo que el mundo entero está bajo el maligno. Es verdad, el mundo entero está bajo el maligno y esto lo incluye todo. Pero verdaderamente hay lugares donde el diablo ha establecido un gobierno, un trono es el símbolo de poder. Hay países africanos, hay países asiáticos, donde realmente se cometen atrocidades, barbaridades, ocultismo, todo lo extraño que uno pueda pensar está en ese lugar y pareciera que Dios allí no está. Sin embargo, Dios está en todas partes, sus siervos también, y aun cuando el lugar es difícil como este, ahí está la iglesia de Pérgamo. Ahí está insertada en un lugar tan difícil, ¿no? ¿Qué tarea difícil habrán tenido los hermanos de Pérgamo de brillar en semejante oscuridad? Dice la palabra de Dios, en la cual resplandecen como luminarias. Los creyentes estamos llamados a brillar en medio de la oscuridad. Muchas veces queremos estar todos juntos y alumbrarnos un poquito cada uno con la luz del otro. Bueno, hermano, es bueno, es la iglesia, es la comunión, pero Dios nos llama a brillar en los lugares en que nosotros nos encontramos. A veces son lugares muy, muy difíciles, y ahí nosotros tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Es difícil, para ellos habrá sido difícil. Esta era la ciudad donde se daba el culto al emperador. En los tiempos de Roma, ya algunos emperadores se declaraban divinos y pedían adoración. Y ante los cristianos que no lo querían hacer, ellos eran masacrados sin ningún tipo de miramientos. Una ciudad particular que se llama Pérgamo, de allí vienen los pergaminos. Antiguamente se escribían papiros, esto se hacía con vegetales, tratados, los primeros escritos eran sobre papiros. Pero acá llega Pérgamo y de allí sale el pergamino, son pieles de animales tratadas convenientemente para poder escribir sobre ella. Era un centro cultural, Pérgamo, muy importante, tiene una biblioteca de cerca de 200.000 obras, inferior solamente a la biblioteca de Alejandría, que era mucho más grande, todavía era más importante. Pero era la segunda biblioteca más importante. Tanto conocimiento y tanta oscuridad, ¿no? Como el día de hoy. Tanto conocimiento que hay y tanta oscuridad a la vez. También a nosotros nos toca un siglo complejo, donde se dan estas dos cosas. Realmente la ciencia se aumentó, como dice la profecía del libro de Daniel. La ciencia se aumentará, pero a la vez se aumentó la oscuridad, las atrocidades, las cosas que a veces cuesta siquiera pensar en ello. Bueno, hermano, todo eso hoy convive de la mano de la ciencia y de los supuestos avances de la ciencia. Bueno, volviendo a Pérgamo, un lugar difícil, decíamos, se adoraba al emperador,
y allí dice el Señor el lugar donde Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Posiblemente el anciano de la iglesia de Pérgamo, que negándose a dar culto, a adoración al emperador, posiblemente fue martirizado él también. Ya muchos queridos habían sido martirizados, recordamos en el capítulo 1, que ya Pablo había muerto, Pedro había muerto para estos tiempos, son más o menos año 96 de la era cristiana, ya muchos queridos estaban con el Señor, y la iglesia pasa un momento muy, muy, muy difícil, y el hilo está finito, ¿no? Parece que se va a cortar y se termina el cristianismo. Allí queda Juan, muy mayor, desterrado en la iglesia de Patmos. ¿Y habrá pasado por el corazón alguna vez de Juan la duda de decir, como dijera el otro Juan, el Bautista, ¿no? ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Haber sido grande ya en edad y estar en ese lugar desterrado, sin ninguna comodidad, se calcula que estuvo un año y que después salió, y dice la historia secular que pastoreó la iglesia de Éfeso. Pero, hermano, a veces hay que tratar de ponerse un poco en los zapatos de los personajes bíblicos para entenderlo. Desterrado en una isla, no hay ningún tipo de comodidad ahí para una persona mayor que sirvió toda la vida al Señor. Así que acá se desarrolla este mensaje a esta iglesia que está ubicada en un lugar tan, pero tan difícil, donde tiene el trono Satanás. Vamos a leer el pasaje, la palabra de Dios, capítulo 2, dice, versículo 12, habla del Señor Jesús, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas, dice el Señor, contra ti. Unas pocas cosas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, dice el Señor, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Termina diciendo que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, hermano, qué bueno es el Señor, ¿no? Primero resalta las virtudes y después nos señala los errores. A veces a los creyentes nos agarra un sentimiento de culpa vago, nos sentimos culpables y no sabemos bien de qué. Bueno, hermano, tengamos cuidado porque el diablo en eso es un especialista. Cuando la culpa es de Dios, tiene nombre y apellido. Dios es muy puntual. Cuando nosotros vamos al Señor en oración y le decimos que el Señor examine nuestro corazón y todo, si Él tiene algo para decirnos, hermano, lo va a decir con nombre y apellido. Tengo problemas en que retenés a los que tienen la doctrina de Balaam, ahora vamos a ver quién es Balaam, y a los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco, decíamos el otro día que no sabemos bien. Hay algunas explicaciones, pero bueno, no quiero andar en ellas. Decimos no sabemos bien, una secta pagana, y el Señor dice la cual yo aborrezco. Así que imaginémonos lo que sería ese lugar, esa doctrina, que no conocemos bien, que hay algunas explicaciones, vuelvo a decir, pero son eso, son algunas explicaciones. Pero lo cierto es que el Señor la aborrece. Y le dice, por tanto, arrepiéntete, si no voy a venir y voy a luchar contra ellos con la espada, con la palabra de mi boca. Finaliza haciendo esta promesa, al que venciere, bueno, una piedrita blanca, sobre la cual también se han dicho tantas cosas, no hay un significado claro de lo que es la piedrita blanca, pero es algo que el Señor va a dar, dice, tiene un nombre nuevo que nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, esta es la recompensa a quien, al que venciere. Así que bueno, una iglesia, decíamos, inserta donde mora Satanás, donde Satanás tiene el trono. Qué desafío tan grande. Bueno, a esta iglesia que está allí, que soportó la persecución, que no negó el nombre del Señor,
y que tal vez, como decíamos, Antipas, el pastor, murió martirizado. Igual el Señor tiene algunas cosas para decirle. A veces nosotros pensamos que por la gracia de Dios algunas cosas están bien y que eso justifica todo lo demás. Algunos me decían un hermano, bueno, mira, yo ya cambié esto, aquello, me diciendo, ¿qué más puede pedir el Señor de mí? Bueno, hermano, es verdad, Dios ha ido cambiando nuestra vida, por la gracia de Dios algunas cosas hemos podido vencer, avanzar, pero eso no significa que todo lo demás está bien. Todavía el Señor tiene algunas cosas, tal vez por señalarlo, pero lo vuelvo a decir, cuando es de Dios, la culpa tiene nombre y apellido. Tengo contra ti que retenés a lo que tiene la doctrina de Balaam. Tengo contra ti que está el tema de los nicolaitas, punto y aparte. De vuelta, hermano, cuando la culpa se vaga, te sentís culpable y no sabes de qué, el diablo puede estar cerca acusando a los hijos de Dios y lastimándonos. La culpa nos lleva a alejarnos de Dios. Y hermano, Dios nos llama a que nos acerquemos. Acerquémonos pues, dice la Escritura, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la doctrina de Balaam? Bueno, Balaam es un personaje que aparece allí en el capítulo 22 del libro de los Números y su historia llega hasta el capítulo 25. Era un profeta que fue contratado por el rey de Moab. El rey de Moab había visto el pueblo de Israel muy cerca, el peligro que representaba, entonces manda a contratarlo. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo de Israel. Así que el nombre de Balaam, después vamos a ver, tiene como un significado espiritual. La historia es esta, lo manda a contratar y este hombre muy firme dice, yo voy a decir lo que Dios me diga. Y esperen que voy a consultar. Va, consulta a Dios, Dios le dice no vayas. Y sale y le dice a los enviados de Balac, miren, no, Dios dice que no vayas, yo no voy a ir. Entonces vuelve y este Balac aumenta la recompensa, el dinero, tantas cosas para que este hombre vaya. Bueno, él va a consulta otra vez a Dios y Dios le dice, está bien, anda, pero vas a decir lo que yo te diga. Bueno, el viaje se le hace difícil, aparece el ángel de Jehová con la espada desnuda, él venía en una mula, la mula frena, lo raspa contra el costado, una vegetación, él se enoja mucho con la mula y le pega y demás, y la mula le habla, y él le contesta. Bueno, no es la primera vez que un animal en la Biblia habla, ¿no? La serpiente en Génesis 3 le habló a la mujer. Acá Dios abrió la boca de esta bestia, que es la mula, y la mula habló. Y le preguntó, ¿por qué me pegás? ¿No? Si yo siempre te serví y demás. Lo que pasa es que la mula había visto lo que él no veía. La mula había visto al ángel de Dios con la espada desenvainada. Significaba que el viaje era permisivo, no era la voluntad de Dios que fuese. Dios lo permitió con un propósito mayor. Entonces abrió los ojos de Balaam. Y cuando vio al ángel con la espada desnuda, se atemorizó en gran manera y se postró. Y el ángel le dijo, mira, si no hubiese sido por la burra que me vio y paró, te mataba a vos también. Pero bueno, vas a ir ahora, vas a decir lo que yo te digo. Te la voy contando la historia. Lee la voz, capítulo 22, de número al 25. Una historia hermosa. Y bueno, cuando llega le dice a este Balac, es parecido el nombre, pero no es igual. Balac es el rey de Moab. Le dice, Balac, bueno, prepárame 7 altares con 7 sacrificios y yo voy a ir. Y este hombre esperaba que maldiga al pueblo de Israel. Pero él dijo, mirá que yo voy a decir lo que Dios me diga. Entonces cuando va a ese lugar, termina pronunciando una bendición sobre el pueblo de Israel. Entonces, Balac se pone mal, dice, te lo llamé para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Entonces dice, bueno, vamos a este otro lugar, le hace otra vez 7 altares con 7 sacrificios y vuelve a ese intento de maldición y Dios pone bendición en su boca, vuelve a bendecir al pueblo de Israel. Entonces van a una tercera ocasión donde otra vez arman los altares, bueno, ponen los sacrificios y esta vez, una vez más, él termina diciendo, no hay posibilidad contra Israel. Dios lo ha bendecido y será bendito. Entonces Balac se enoja muchísimo y le dice, bueno, ya no te voy a honrar, volvete a tu casa, te llamé para que los bendiga, para que los maldigas, no solo eso, ¿no? Sino que los terminas bendiciendo. Pero la palabra de Dios dice que este hombre se volvió, pero en Deuteronomio, capítulo 31, señala que les dejó un consejo. Y ese consejo se revela acá en Apocalipsis. Dice que la doctrina de Balaam enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar con mujeres extranjeras. ¿Qué fue lo que le dijo Balaam?
Bueno, Balaam le dijo, no se puede hacer nada, no se puede maldecir al pueblo, pero, si vos haces esto, invitás a los israelitas a tus sacrificios paganos, que estaban rodeados de sexualidad, de homosexualidad, mezclado con religión, tuvo una cosa terrible, ellos se van a corromper y Dios los va a separar de sí por su pecado. Así que diríamos, se lo dejó como un bonus track, ¿no? Como dicen ahora. 3 veces los quiso maldecir. Él dice, no hay agüero contra Israel. Así que no los puedo maldecir. Pero si vos haces esto, los vas a vencer porque la bendición de Dios se va a apartar de ellos y ahí los puedas vencer. Esto, hermano, tiene una lección para nosotros. Y es muy importante. Cuando depende de la fidelidad de Dios, nadie, absolutamente nadie puede hacer nada contra el pueblo de Dios. Él dice, no hay agüero contra Israel, no hay maldición contra Israel. Ahora, cuando depende de la fidelidad del pueblo de Dios, el diablo puede hacer un estrago. Las primeras 3 oportunidades dependían de la fidelidad de Dios, de sus promesas. Por lo tal, cambió la maldición en bendición. Pero cuando estuvo la fidelidad del pueblo de no acceder a esa invitación, el pueblo accedió. Y la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel y en aquel día murieron los príncipes del pueblo, posiblemente fueron de los primeros en tomar esta decisión, y murieron 24.000 personas del pueblo de Israel. Así que lo que no pudo lograr con la maldición, lo logró con este consejo malo. Y hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Tráelo más acá, ¿no? A veces hay hermanos que dicen, no, me parece que me hicieron un trabajo o me pusieron una macumba en la puerta. Bueno, hermano, Dios quiera que no le pase a nadie, porque no son cuentos, son cosas muy serias lo de la macumba y todo esto. Pero el diablo no tiene absolutamente poder sobre nosotros si Dios no le da permiso. Por más que nos maldigan, nos hagan el trabajo, si nosotros estamos sometidos a Dios, dice ahí Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y escapará de vosotros. No hay ningún problema. Se sacará eso, se barrerá la puerta, se tirará o se prenderá fuego. No te hagas, hermano, problema por ese tipo de cosas. Sí nos tenemos que hacer problema por lo otro. La palabra dice, huir pues de la fornicación. Huir, escapar. Huye pues de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo. No hay que enfrentarlas. Y eso sí nos puede dañar porque nuestra fidelidad es muy pobre y muchas veces cede a lo malo. Especialmente en este siglo, vuelvo a decir, donde pareciera que Satanás se está volviendo a plantar un trono en todas partes, nos rodea otra vez una pansexualidad mezclada con cosas oscuras, con dinero, con religión, con cultos demoníacos. Casi siempre los cultos demoníacos tienen mucho de promiscuidad sexual, hay dinero de por medio, todas esas cosas. Entonces la iglesia del Señor tiene que ser luz y de todo ese tipo de cosas tiene que estar lejísimo. Por eso dice fornicación, y aún se nombra entre ustedes, como combina a los santos. Tenemos que estar lejos de todo ese tipo de cosas. Balaam es sinónimo de promiscuidad sexual, de dinero porque le pagaban para que maldiga, y hoy en día a veces se escucha el escándalo en el mundo evangélico, que no significa que sea el pueblo de Dios, el mundo evangélico, y cuando surge el escándalo resulta que hay problemas también de inmoralidad sexual, hay problemas de dinero y hay problemas de poder. Son las 3 cosas de las cuales los seres humanos los tenemos que cuidar muchísimo. Hermano, vuelvo a decir, no tengas miedo del diablo, tenés que tener cuidado, yo también. Cuando estamos sometidos al Señor, bueno, hermano, el Señor nos guarda, dice Juan, y el maligno no nos toca, a menos que Él lo permita para probar nuestra fe con una finalidad mayor. Pero cuando nosotros damos lugar al diablo, como dice Efesios 4, bueno, puede hacer un estrago en nuestra vida, en la vida de la iglesia, totalmente. Por este consejo que dejó Balaam, el pueblo de Israel, 24.000 muertes, y todos sus príncipes fueron ahorcados a plena luz del día. La ira de Dios se encendió contra ellos. Entonces, este es el mensaje. Hoy nosotros tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Yo vuelvo a repetir, siempre quisiera estar de campamento, siempre quisiera estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos allí la luz. Pero hermano, el desafío para vos y para mí es este mismo desafío que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo. Tenés que resistir esto, y es más,
tenés que prevalecer. La luz en las tinieblas resplandece, dice la palabra de Dios. Hoy es un mundo de oscuridad que nos rodea, pero la luz de los hijos de Dios resplandece. Aún la luz de un fósforo vence la oscuridad. Así que tal vez nuestra luz, comparada a semejante oscuridad, sea pequeña, sí, pero vencedora. La luz de un fósforo vence la oscuridad. Y nosotros tenemos que brillar, hermanos, para Dios. ¿Y cómo vamos a brillar? Vamos a brillar con la luz de Dios. La luna no tiene luz propia. ¿Y con qué luz ilumina? Con la que se refleja el sol. Y nosotros, por nuestra humanidad, no tenemos luz propia, pero podemos brillar. ¿Con qué brillamos? Con la gloria de Dios sobre nuestra vida. La gloria de Dios sobre nuestra vida hace brillar nuestra vida. Así como brilló el rostro de Moisés cuando bajó de estar con el Señor. Era un resplandor tal que tenía el rostro de Moisés, que él tan humilde, tan pudoroso, puso un velo sobre su cara para que eso no se vea. Qué lección tan importante, ¿no? Hoy donde muchos ostentan espiritualidad y tantas cosas más, que a veces no son tan así, el gran siervo de Dios, Moisés, encubre ese resplandor de haber estado con el Señor. Es esa la piedra preciosa, hermano, la humildad, la búsqueda de Dios, la cercanía con Él. El diablo suele cruzar la calle por donde el Señor camina. Nunca te olvides de esto. El diablo suele cruzar la calle, se va a la vereda enfrente, no camina a la vereda que el Señor camina. Y si vos y yo caminamos con el Señor, hermano, con el diablo, si tenemos problema, es porque Dios lo permite. Para un fin mayor, para glorificarse en ese conflicto. Nos prueba y salimos como el oro. Las pruebas nos dejan ganancia. Esta leve tribulación momentánea, decía Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué decimos de los nicolaitas? Que no lo conocemos bien a fondo, este tema, pero el Señor lo aborrece. Algunos dicen que tenía que ver con Nicolaos. Laos es pueblo, Nico es como gobierno del pueblo. Bueno, como no está claro, lo dejamos allí. Tal vez algún día lo sabremos y lo compartiremos. Y el Señor le dice, arrepentite de tener esta gente en medio tuyo. Porque si no, si vos no lo haces, yo voy a venir y voy a pelear contra ellos. Y hermano mío, en la vida personal, cuando nosotros permitimos cosas, esas cosas a la larga, Dios mismo tratará con ellas. Dice la palabra de Dios, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, ira, todo ese tipo de cosas. Háganlas morir. ¿Y cómo se las hace morir? No alimentándolas. Cuando uno no las alimenta, se muere en inanición. Tenemos que tener cuidado con las cosas que vemos, por internet, por televisión, tantas cosas más. Tenemos que tener cuidado con las cosas que oímos. Las cosas que oímos también producen un efecto nocivo en nuestra vida, ensucian la cabeza, lo que miran nuestros ojos, si queremos tener una vida para Dios. Tenemos que mirar la palabra de Dios. Tenemos que orar y con los oídos escuchar lo que Dios nos esté diciendo al corazón. Y junto con Él brillar para su gloria. ¿Y cuál es la promesa? Que eso lo tenemos que hacer nosotros. Y aún de esta iglesia, como iglesia, ellos tenían que sacar a estas personas, las tenían que excomulgar, sacarlas. A veces se quiere ser muy contemplativo, queremos ser más buenos que Dios, dicho de alguna manera con todo respeto, pero algunas cosas hay que expulsarlas, hermanos, de nuestra vida. Ahí en 1 Corintios 5 había uno que convivía con su madrastra, con la esposa de su padre, que no era su madre, era la esposa de su padre, y cuando Pablo se entera, dice, el tal se ha echado a Satanás para destrucción del cuerpo, pero bueno, que el espíritu viva en el día del Señor. Que si es comulgado, que alguno diga, bueno, no, tenemos que ser amplios. Hermano, tenemos que ser amplios en muchas cosas, pero las cosas que están mal, están mal. Y si Dios dice que hay que sacarlas, hay que sacarlas. La palabra de Dios dice, el hombre que causa división, después de una y otra amonestación, sacalo, desechalo. Está pervertido. Y estos hombres había que sacarlos. Tomar la decisión, los hacían en la iglesia, tienen la enseñanza de Balaam, va a destruir el pueblo, como destruyó el pueblo de Israel. Y va a destruir la iglesia. El pecado, hermano, la iglesia lo soporta todo. Las puertas del Hades, soporta el ateísmo, soporta el secularismo, lo soporta todo hace 2000 años. Lo que no soporta es el pecado de los que la conformamos. Cuando hay pecados en la iglesia no confesados, hermano, la iglesia
pierde vitalidad, pierde resplandor. Y el Señor dice, cuando la sal pierde el sabor, no sirve más para nada, sino para ser pisoteada y hollada por los hombres. La sal no tiene que perder el sabor. Es una figura, nos contaminamos, hay que echarlo, hay que sacarlo de nuestra vida. Y si esto está en la iglesia, lo tiene que hacer la iglesia. Y hermano, si la iglesia no lo hace, lo va a hacer el Señor. Y hermano, cuando el Señor lo hace, normalmente el precio es más caro. Dicho con todo respeto, a veces cuando tratamos los pastores estos temas que nos desagradan, no queremos tomar decisiones de este tipo, o disciplinas, tal vez un tanto severas, lo esquivamos de hacer, o la persona esquiva la disciplina, la rechaza, y yo con mucho respeto le digo, mira, tratar de arreglar acá abajo, pues si tiene que arreglar con el Señor es mucho más caro. Siempre, siempre es preferible recibir el consejo en la instancia de los hombres de la iglesia y corregir. Si no, dice el Señor, yo vendré pronto y voy a pelear con este tipo de cosas y las voy a sacar de tu vida porque Dios quiere nuestro bienestar. Hermano, toda clase de pecado daña tu vida y la mía. Nos daña, nos quita la fuerza, echa a perder la sal que hay en vos y en mí, oscurece esa luz que brilla en un lugar tan difícil como Pérgamo, o como tu barrio, o como tu familia. Hoy hay villas, lugares donde no se puede entrar, y lugares de mucho dinero donde tampoco se puede entrar por la corrupción enorme y las cosas que hay ahí llenas de esoterismo, llenas de promiscuidad sexual de todo tipo, dinero, drogas. Bueno, y los creyentes tenemos que resplandecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. La gente nos mira, mucho más de lo que nos escucha. La gente nos mira. Nunca te olvides, y no me olvide yo, que la gente nos observa. Por eso dice el Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. No es para que escuchen, es para que vean tu vida distinta. Yo sé que es muy difícil predicar en esos lugares, pero si tenemos contacto con alguna de esas personas, por el trabajo, por el estudio, por lo que sea, aun cuando nosotros no digamos, nuestra vida en el Señor los amonesta, se sienten juzgados. Aún en los cultos esotéricos que a veces hay en casas y demás, si hay un creyente no se pueden hacer. Porque el creyente estorba el proceder del diablo. Allí sea una reunión de medium, pero hay un creyente en la familia, para ellos es un problema. ¿Por qué? Porque la luz en la tiniebla resplandece y nosotros tenemos que ser luz. El que tiene oído para oír, oiga, vuelve a decir el Señor. ¿Se acuerdan que decíamos, no es el que tiene oreja, el que tiene oído? Oído no para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un silbo apacible, no es una voz audible, pero se apodera de todo nuestro ser y pone en nosotros la convicción y nos da la fortaleza para el desafío de brillar ante la oscuridad. Para el que venciere, bueno, no sé lo que es lo de la piedrita blanca, francamente no sé y no me gusta inventar y no me gusta decir lo que no sé o la Biblia no dice. Prefiero decir no sé. Lo cierto es que es una recompensa del Señor. Dios recompensa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago. Cuando lo haya soportado, va a recibir la corona de parte del Señor, la recompensa. Y hermano, Dios nos va a dar más de lo que podemos soportar. Dios te bendiga. Dios bendiga nuestra vida para iluminar. Te repito, no sé cómo es tu lugar. El de Pérgamo era complicadísimo, rodeado de oscuridad, rodeado de paganismo. Ahí el Señor plantó la iglesia. ¿Para qué? Para que ilumine el lugar oscuro. Dios te bendiga.